La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Deseamos vivir este año 2025 que el Señor nos regala en sus caminos para Él. Así que nos ha dado un cuaderno nuevo el Señor, con todas las hojas en blanco. Él está dispuesto a hacer las correcciones, a llevar nuestra mano para que no nos salgamos de los renglones, pero aún así eh, tenemos siempre la palabra de aliento, un refrán que a mí me gusta mucho, que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Así que, hermanas, vivamos este año pidiéndole al Señor que escribamos en renglones derechos. Pero si escribimos en renglones torcidos, vayamos a Él para decirle: Señor, ¿podés corregirme esto y me lo podés escribir bien? Bueno, aparte de este saludo de comienzo de año, les quiero decir que me parece tan lindo el tema que eligieron las hermanas para comenzar las reuniones. Las fiestas de Jehová, las fiestas del pueblo de Israel, las 7 fiestas. Y una de las cosas que me encantaron, queridas, es que a la Pascua le pusieron, si no me estoy acordando mal en este momento, la liberación. Así pusieron, ¿no es cierto? Pascua, la liberación. Y esto es realmente lo que vamos a tratar de ver en esta mañana. Y como para introducir el tema, yo les quiero leer y pedirles que por lo menos tomen nota, aunque lo busquen después, un texto, uno solo, que está en el segundo libro de Crónicas, segundo Crónicas, capítulo 35 y versículo 1. Dice: Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Acá hay una serie de cosas que no vamos a ver ahora, pero las vamos a ir encontrando a lo largo de nuestra charla. Pero Josías dice que celebró la Pascua. ¿Pero a quién la celebró? A Jehová le celebró la Pascua. Yo quisiera hacer un brevísimo comentario, porque no da para más, acerca de dónde venía el pueblo de Israel cuando llegó a su primera Pascua. Venía de 400 años de esclavitud. Venía de pasar por algunas plagas que compartió con los egipcios y de observar otras plagas que el Señor le mandó solamente a los egipcios. Pero sobre todo, en el último caso, venía de una plaga que nadie se le esperaba, nadie imaginaba que pudiera pasar, y tampoco creo que los judíos se imaginaron que podrían librarse, de acuerdo a cómo Dios había hablado de esa plaga. Llegó la plaga de la muerte de los primogénitos.
y había un camino de salvación. Y el camino de salvación era la muerte de los corderos. Y allí, después de la muerte del cordero, después fue la Pascua. Por eso es que Israel a lo largo de los siglos celebró la Pascua. Porque el pueblo de Israel, creo que esto nos ayuda a armar un panorama también que nos va a servir para nosotros. Si lo vemos históricamente, es un pueblo diferente y extraño a todos los otros pueblos. Estoy hablando desde el momento que Dios lo constituyó como pueblo. Los otros pueblos se dedicaban solamente al trabajo, o al descanso, o a la guerra, pero el descanso desde lo negativo, desde el no hacer nada. Y Dios también quiso que su pueblo descansara. Tanto es así que en el segundo libro de la Biblia, en el Génesis, ya nos deja una constancia, en Génesis 2:3, que Dios descansó y quiso que su pueblo a lo largo de todas las edades descansara. Pero el descanso para el pueblo de Israel no tenía que ser ocio, tenía que ser reflexión y tenía que ser eh, compromiso y tenía que ser festejo. Y aquí yo les pongo nada más que 2 o 3 eh, datos que no corresponde que yo entre en las fiestas que las hermanas, que con posterioridad van a hablar de las fiestas, van a decir. Había tiempos de descanso, había fiestas de descanso y alegría, como por ejemplo Pentecostés. Había fiestas de contrición, como las fiestas o los días del Holocausto. Y había tiempos de celebración. Ahora, ¿celebrar qué? Ustedes saben que muchas veces cuando nos ponemos a analizar textos o palabras, nos damos cuenta que no tenemos muchos elementos para entender qué quieren decir. ¿Y qué es celebrar? Celebrar es ensalzar, engrandecer, alabar públicamente al ser sagrado. Celebrar es mostrar o sentir alegría por algo. Celebrar es alabar o elogiar a alguien. Por eso leímos recién que Josías celebró la Pascua a Jehová. Porque si nos vamos a ajustar realmente al significado de la palabra, el único digno de celebración es nuestro Dios, por muchos motivos. Pero Josías lo celebraba en la Pascua y por la Pascua. Estábamos diciendo que el pueblo de Israel es especial, aún hoy día, en que no siguen la voluntad del Señor, pero no se pueden salir de la mano protectora del Señor. Donde el Señor permite catástrofes, pero el Señor sigue diciendo que el que toca al pueblo de Israel le toca la niña de sus ojos. Y en este caso, después de tantos años, el pueblo de Israel, en lo humano, sigue celebrando las fiestas. Ahora, queridas, nosotras somos mucho más que el pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. ¿Cómo no celebrarlo? Fíjense que los judíos, practicantes o no practicantes, ellos mismos se califican en 2 grandes ramas: practicantes o tradicionalistas. Pero ninguno de los 2 grupos deja de celebrar las fiestas, sobre todo la Pascua. ¿Por qué la Pascua es especial? Si vamos a Éxodo 2, y las invito a que esto sí lo leamos, Éxodo 2, perdón, Éxodo 12.
Éxodo 12, versículo 2. Vamos a ir haciendo un recorrido rapidito. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Versículo 11. Al final. Es la Pascua de Jehová. Versículo 14. Este día será memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Fíjense, queridas, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Y del 24 al 27, que creo que nos toca el corazón a todas. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. La Pascua es especial porque es el principio. Es el principio. Dice que es el principio de los meses. En el mes de la Pascua comenzaba el año judío. Sobre todo el año religioso. Ustedes saben que hasta el día de hoy los judíos tienen dos tipos de años. Uno es el año religioso y otro es el año civil. El año civil es el que comienza en septiembre, que es el otoño para ellos, Rosh Hashanah, la cabeza del año. Pero el año religioso, el año en que se debe tener en todo y por todo presente a Dios en la vida, o al menos debería ser, empieza en la primavera, empieza con la Pascua. ¿Y por qué es esto, queridas? Porque la Pascua para el pueblo de Israel fue el principio. No nos olvidemos que Jacob entró con 70 personas a Egipto. Se hizo un gran pueblo, pero eran un montón de gente que ni siquiera se acordaban de Dios. Por eso Moisés le tuvo que preguntar a Dios, ¿y qué les voy a decir cuando me pregunten? Y el Señor les dijo, vos les vas a decir que te manda el todo. Porque hasta entonces se había visto a Dios en distintas funciones. Se lo siguió viendo a lo largo de todo el peregrinaje y de toda la historia, en distintas funciones. Pero el Señor quería que tanto Moisés como el pueblo supieran que el Señor es el todo. Por eso es el yo soy. El de antes, el de ahora y el del futuro. Vos deciles, te manda, que te manda el yo soy, el grande. Por eso es el grande. Porque Él es el principio. Él principió a un pueblo. El Señor, el día de la Pascua, formó un pueblo. El día de la Pascua les dio identidad como nación. Comenzó una historia, originó un pueblo. Y a mí me encanta pensar en estas dos palabras, principio y origen. Nosotros podemos principiar muchas cosas, pero no podemos originar nada. Pero el Señor originó un pueblo en ese momento a partir del sacrificio del Cordero. Y allí principió la historia de una identidad de los que se habían refugiado bajo la sangre del Cordero. Seguramente esa noche de la muerte de los primogénitos,
Los que estaban en la casa no recordaban todo el tiempo que estaban a salvo, porque la sangre estaba pintada en la pared. Pero era cierto, la puerta, la entrada a la casa, era la protección porque tenía la sangre. La Pascua, el principio de la historia, el origen de un pueblo. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? A veces si leyéramos la escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, solo como historia, no sería muy diferente a otros buenos libros. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Las invito a 1 Corintios 5:7. Y seguramente ustedes ya saben de qué texto estoy hablando. 1 Corintios 5:7, si lo marqué. 5:7. Lo leemos, hermanas. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Y lo que nos interesa es esto. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Quiere decir que nosotros vivimos esto mismo en nuestra vida. Nuestra Pascua, nuestro origen, Jesucristo, ya fue crucificado con nosotros. Y en 1 Colosenses 1, del 15 al 16, Pablo nos recuerda que Él es el origen de todas las cosas. Todo fue creado por Él, como nosotras, y para Él, como nosotras. Así que, queridas, este es el origen de nuestra vida. El origen del pueblo de Israel fue la Pascua. El origen de nuestra vida es nuestra Pascua. Nosotros no tenemos la Pascua, aunque la celebramos y nos alegramos. Nosotros tenemos nuestra Pascua. ¿Y qué quiere decir Pascua? Liberación, libertad, perder las ataduras, tener un camino nuevo. Y esta nuestra Pascua nos hizo un pueblo de lo que no éramos. Dijimos que al pueblo de Israel eran un montón de gente y Dios los hizo un pueblo el día de la Pascua. Y a nosotros el Señor nos hizo un pueblo cuando no éramos pueblo. Efesios 2, del 1, a ver si lo tengo marcadito. Efesios 2, 11, para hacerlo más cortito. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nos hizo cercanos, no existíamos. Estábamos lejos de Dios, lejos de su misericordia, de su perdón y de su vida, pero Él nos hizo cercanos. Para repasar este tema, quisiera que tomen nota. El texto completo sería Efesios 2, del 11 al 16, pero para no alargarnos innecesariamente. Así que, queridas, la Pascua es especial porque comenzó un pueblo y le dio una identidad. Comenzó una historia, comenzó nuestra historia, comienza nuestra historia. Ahora, Israel tuvo bien en claro quiénes eran y sus hijos debían saberlo. ¿Saben que hasta el día de hoy el pueblo de Israel tiene una ceremonia, lo que llamaríamos la noche de Pascua? Ellos le llaman, es una comida a la que ellos le llaman el Seder. El Seder es muy interesante.
profundizar un poquito, consiste en cordero o en carne, consiste en verduras amargas, consiste en algo dulce, consiste en el pan sin levadura, pero a medida que van comiendo, el más anciano de la mesa va a contar una historia, pero ¿saben una cosa? El más anciano no comienza a contar la historia hasta que el más joven no le pregunta, ¿qué tiene esta noche que es diferente de todas las otras noches? Ahora, creo que de acá tenemos que sacar una lección, que es la que nos marca el texto de Éxodo que hemos leído, el 26 al 27. No tenemos que esperar que el hijo, los hijos, los niños, los nietos, los sobrinos nos pregunten. Tenemos que tener la prioridad en repetirles la historia. Y leíamos en Éxodo, que me encanta, cómo termina el versículo 27, que se les dice, se les debe decir a los hijos lo que pasó en Egipto y decirle, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Miren, hermanas, a medida que uno se va haciendo mayor, se va dando cuenta de cuántas cosas, cuando faltan los seres queridos, cuántas cosas de los seres queridos uno no sabe. Uno no sabe cómo fue su infancia, no, no supo cómo vivían, cómo se las arreglaron en tiempos de necesidad. Bueno, yo creo que esto en lo espiritual, este texto en lo espiritual, nos pone en la obligación y la responsabilidad de ante las demás generaciones, las que nos siguen, contarles qué cosa significa la Pascua en nuestra vida, qué cosa significa nuestra Pascua en nuestra vida, cómo llegó. El pueblo de Israel no había vivido como vivía accidentalmente. La Pascua había llegado por el sacrificio de un cordero. ¿Cuántos de nuestros hijos y de nuestros nietos saben cuándo y cómo fue que aceptamos al Señor Jesús como Salvador? ¿Cuántos de nuestros hijos o de nuestros nietos les hemos contado cómo el Señor vino en nuestro auxilio ante distintas situaciones? ¿Cuántos de nuestros hijos y de nuestros nietos saben que hemos pasado lo mismo que ellos y no decirles lo que hicimos nosotros? ¿Cómo actuó el Señor en nuestra vida? Yo me temo y hago mi propia culpa de que hay muchas cosas de nuestra vida espiritual que no las estamos contando a los que nos siguen. Y nuestra Pascua se diluye. Todos los días tendríamos que tener el sentimiento de decirles a los que nos siguen, esto hizo Dios por mi vida. Me sacó de esto, me libró de esto. Nosotros somos la primera generación de conocer al Señor Jesús, o somos la segunda, o somos la quinta. ¿Cuántos de nuestros hijos son altamente beneficiados porque algunos son la quinta generación? ¿Cuántos saben del caminar de nuestra familia en las cosas de Dios a partir de nuestra Pascua? De lo que significó para cada uno de nosotros. Yo les cuento una anécdota muy cortita. Yo puedo contar de mi abuela materna, que quedó viuda con 2 hijos muy chiquitos, conociendo al Señor, sin pensión, sin jubilación, sin ninguna posibilidad económica, con más de 50 años, con lo que eso significaba en el año 1925. Pero yo puedo contar que el Señor le dio la fuerza para ganar el sustento para sus hijos en ese momento difícil. Y estamos hablando solamente de cosas materiales, pero ¿cuántas cosas espirituales podemos compartir?
El pueblo tenía clarito que le tenía que contar a los hijos lo que era la Pascua. El Señor permita que tengamos clarito, clarito, de contar en cada detalle que vemos en todos los días, de apreciar nosotros y de contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos de la escuela, nuestros alumnos de la escuela dominical, qué cosa hizo nuestra Pascua Jesucristo por nosotros. Pero otra cosa, hermanas, en este mismo texto se nos dice que se celebraba, pero no se celebraba al cordero sacrificado. Se celebraba lo que el cordero había logrado. ¿No es cierto que muchas veces el mundo religioso que nos rodea, en el momento de recordar, recuerda solamente el sacrificio, pero no recuerda el resultado del sacrificio? Nosotras seguimos al Cordero, el Cordero está en el cielo, el Cordero es digno de la adoración, pero si hubiéramos tenido solamente eso, pobres de nosotras celebramos la Pascua, lo que el Cordero logró por nosotros, la liberación y la vida nueva. Celebramos a Jesucristo, celebramos lo que nos dio, pero celebramos básicamente lo que nos hizo, que nos dio una identidad de ser hijas. Cuando no éramos nadie, nos hizo hijas. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Me estoy acordando bien? Y estos no son nacidos de carne. 12:13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y fíjense, hermanas, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Queridas, este Cordero habita entre nosotras, lleno de gracia y de verdad. Estamos hablando de no celebrar la muerte, sino celebrar la victoria. Yo no sé, me dicen que en algunas congregaciones ahora no se usa tanto el himnario, pero hay un himno precioso que dice: venid y celebrad a Cristo, quien llevó cautivo la cautividad, y estas nuevas proclamad: Jesús resucitó. Había un hermano cuando yo era adolescente, un hermano misionero, muy sencillo, pero me acuerdo una vez haberle escuchado decir una cosa así. Dice: hermanos, cuando nos reunimos en la cena del Señor, el Señor dice: haced esto en memoria de mí. No celebramos su muerte, no celebramos nuestro perdón, celebramos su gloria y nuestra liberación. Qué maravilla que nosotras recordamos al Cordero, pero celebramos a Jesucristo, tal como el pueblo de Israel recordaba al Cordero, pero celebraba la Pascua. Ahora, la Pascua fue un momento en la historia, en aquella época, pero tuvo algunas consecuencias o tuvo algunas características apenas la Pascua fue celebrada. Salieron al desierto apenas celebrada. Me imagino que muchos de ellos habrán salido corriendo, saltando, mirando para atrás por las dudas que no vinieran a buscarlos, con las madres y los padres, los hijitos que apenas caminaban en brazos para no demorarse, salieron a celebrar. Yo busqué distintos nombres de las fiestas
o de la fiesta de la Pascua que se le da en distintos grupos cristianos. Y me llamaron la atención tres nombres. El primero se llama Fiesta del Peregrinaje. Y realmente la de la liberación era la fiesta del peregrinaje, la fiesta del poder caminar, la fiesta del poder moverse. Cuando eran esclavos no tenían más libertad que estar en su casa o ir al trabajo. No podían hacer otra cosa. La Pascua los libertó para peregrinar. Lo podemos ver en nuestra vida también, queridas. El pueblo de Israel se asentó y levantó el campamento innumerable cantidad de veces, pero en muy poco tiempo, muy pocas veces se pudo estar muy quieto. Nuestra Pascua nos lleva al peregrinaje, pero nos lleva al peregrinaje en el desierto también, y lo vamos a ver más adelante. Pero otro nombre de la Pascua es la fiesta de la primavera. ¿Y por qué es la fiesta de la primavera? Porque el Señor dijo que se tenía que celebrar en el mes de Aviv, que era el primer mes del año, y es el primer mes de la primavera, como si fuera septiembre para nosotros hoy. ¿Y por qué? Debe haber muchos motivos, pero yo pienso que con esto, la fiesta de la primavera nos habla de un nuevo nacimiento, la primavera nos habla de un florecer, nos habla de un volver a empezar, que es lo mismo que estuvimos mencionando hace un momentito. Y esto me llevó a pensar en 2 Corintios 5:17. Y creo que ese sí lo podemos decir todas de memoria, ¿eh? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestra Pascua nos hace nuevos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo vuelve a empezar en la Pascua. Pero aparte es la fiesta de la liberación. Así que la fiesta del peregrinaje, la fiesta de la primavera, la fiesta de la liberación. ¿Liberación de qué? De la esclavitud a la libertad. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto en nuestra vida? Y quiero ir terminando, queridas, para no ser tan larga. Yo me anoté 3 cositas y ustedes seguramente tendrán muchas más cosas. Esta Pascua, nuestra Pascua, el Señor Jesús, nos liberó para dejarnos en el desierto o para llevarnos al desierto. ¿Por qué? Porque solamente en el desierto podemos ser conscientes de su provisión, de su dirección, y tenemos un espacio sin distracciones para la adoración. A mí no me gusta estar en el desierto. Yo quisiera que fuera todo primavera, pero el proceso de la primavera también se da en el desierto. Y a veces los desiertos más terribles, una noche tienen un poquito de lluvia, se llenan de flores que mueren al día siguiente y el desierto vuelve a ser desierto. A lo mejor no nos conviene esperar que nuestro desierto esté florido todo el tiempo. De lo que podemos estar seguros, como el pueblo de Israel, es que vamos a tener provisión, vamos a tener dirección y vamos a poder adorar. Pero ¿qué otra consecuencia tiene nuestra Pascua para nuestra vida? Que cambia nuestra vida con la seguridad de la identidad. En Efesios 2, una de las cosas que dice es que antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Antes éramos criaturas y ahora somos hijas. No es lo mismo tener un documento
que diga que yo soy la hija de, que no saber de quién soy hija. Hermanas queridas, nos da un cambio de vida al darnos la seguridad de la identidad. Pero ¿qué otra cosa hace nuestra Pascua, el Señor Jesús? Nos da una vida por fe. Y creo que esto era uno de los motivos por los que el Señor sacó a su pueblo al desierto, para que aprendieran a vivir por fe. Tenían una vida durísima, pero seguramente pensaban que si hacían su trabajo, siempre iban a tener comida. Y el Señor los llevó a un lugar en que les dice que no tienen ninguna seguridad propia, pero que miren más adelante, que se olviden de lo que queda atrás, porque hay una meta que seguir. Ahora, hay un texto, y acá hay algunas de las hermanas que yo he visto que están, que saben que me gusta mucho, un texto en el Salmo 118, 15 y 16. Y se las quiero leer, hermanas, porque a mí me hace, cada vez que lo leo me hace tanto bien. Salmo 118, 15 y 16. El título de ese salmo aquí en nuestra Biblia 60 dice: Acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Y el 15 dice: Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Si estaban en tiendas, estaban en el desierto, queridas. Pero no era una vida triste, la del desierto. Porque podía haber júbilo y salvación porque estaba la diestra de Jehová. Así que vivamos en el desierto no garantiza que tengamos una vida fácil. Pero no tiene que decir que es una vida triste. Saben que a veces con un grupo de hermanas de la congregación charlamos y nos decimos: pensar que el mundo a veces piensa que los creyentes somos aburridos. ¿Cuánto nos reímos? ¿De qué manera sana? ¡Qué bien lo pasamos! ¿Cómo nos gusta encontrarnos con los hermanos? A veces tenemos dificultades como en cualquier familia, pero cuánta alegría hay en la tienda de los justos, hermanas. La vida en el desierto es peculiar, pero no tiene que ser triste. Será una vida difícil, calor y frío extremo en el desierto. Pero Israel tenía la nube, calor de noche y alivio de día. Peligro de animales, pero si no pecaban, Dios les protegía. Acuérdense de la plaga de las serpientes. Hambre o sed en el desierto, pero el Señor se encargó de que tuvieran maná para los vegetarianos, codornices para los que querían comer carne y agua para todos. La salud, hermanas, dice la Escritura que los pies no se les hincharon. 40 años en el desierto, no se les hincharon los pies. Necesidades básicas, no precisaban cambiar la ropa, no se les envejecía. Y estaban en el desierto, hermanas. El Señor puede tener algo menos para nosotras. De aquella Pascua, que era un símbolo, pero era transitorio, de vinieron todas estas bendiciones. ¿Puede ser que el Señor tenga algo menos para nosotros? Y vuelvo al texto de Filipenses 4:19. Que el Señor nos enriquecerá o nos llenará. Voy a leerlo textualmente, porque, a ver, 4:19, a ver si lo tengo marcado. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, ¿dónde? En nuestra Pascua. En nuestra Pascua. Jesús, nuestra Pascua, es nuestro sumo bien. Lo recordamos por esto, porque es nuestro sumo bien.
Lo celebramos, lo alabamos, lo ensalzamos, decimos quién es Él, te agradecemos, porque no es un día, es una presencia permanente. Es un dador propio, siempre atento, no a lo que pedimos, sino a lo que necesitamos. Jesús, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificada por nosotros. Agradezcamos todos los días al Señor la liberación que significa que Él es nuestro, no un día al año, no un fin de semana al año. Él es nuestro, no todos los domingos, Él es nuestro. Está solamente a la distancia de nuestra voz, de nuestra bendición, de nuestra alabanza, de nuestra adoración. El Señor bendiga.